Muy buenos días. Nos encontramos con la doctora Mónica Liliana Martínez. Ella es psicóloga organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi compañera Lady Nayide Buenos días, mucho gusto. Rueda Daza y Gladys Amparo Cárdenas Rivera somos estudiantes de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y doctora, como ya le mostré con anterioridad el consentimiento firmado, sí. Entonces nosotros vamos a subir este video a YouTube y se lo enviamos en un link al profesor de la materia. Entonces, si usted está de acuerdo. Sí, señora, estoy de acuerdo. Bueno, doctora, vamos a iniciar con unas preguntitas en el área y quisiera preguntarle a usted qué es la psicología organizacional y en qué consiste, doctor. Bueno, la psicología organizacional es el estudio de la conducta y comportamiento del ser humano en las organizaciones y de las prácticas de las mismas. Entonces consiste en velar por el bienestar del trabajador o el colaborador dentro de la organización y al mismo tiempo identificar habilidades o competencias que tiene el talento que posee, que están arraigadas al ser humano o que hay por potencializar o por mejorar. Bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de este enfoque? Bueno, el objetivo principal de la psicología organizacional es proporcionar a las organizaciones un personal idóneo y satisfactorio para suplir necesidades de las mismas. Al mismo tiempo, como le mencionaba anteriormente, velar por ese bienestar, entonces para que el trabajador se sienta alegre, satisfecho y tenga una duración y estabilidad laboral, entonces se trabaja por ese talento. Bueno, doctora, y entonces en base a esto, ¿cuáles cree usted que serían los roles, tareas y funciones que cumple un psicólogo organizacional? Los roles y funciones, uno de ellos es el reclutamiento y selección de personal, el otro de ellos es el desarrollo, el proponer estrategias para hacer un plan carrera, el colaborador dentro de la organización y potencializarlo para que desarrolle más, digamos, aptitudes o competencias dentro de la organización. Otra de estas como tal es el proponer, digamos, diseños de estudios de mercado, entonces explorar, hacer como un rol de marketing para explorar cómo están los sectores, cómo está el mercado laboral, qué puedo yo proporcionarle a la empresa en cuanto a salario también emocional o, digamos, mejorar expectativas salariales que tienen los trabajadores. Bueno, entonces, ¿qué habilidades y actitudes debe tener un psicólogo organizacional? Una de las habilidades son las comunicativas, se encuentra la asertividad y la empatía. La empatía se genera en el primer contacto con el colaborador o el aspirante, en el caso de un proceso de reclutamiento y selección, en donde primero está el rapport como pues la interacción que tuvimos contigo mencionabas que como romper el hielo, es eso, romper el hielo. Entonces preguntas simples como ¿te costó llegar hasta acá? ¿Alguna vez te has presentado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes viniendo a esta organización? Esas preguntas enganchan a la persona, la atraen. La asertividad, ponerme en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, comprender sus necesidades y trabajar sobre ellas, buscar entre los dos los recursos internos para trabajar sobre esto. Otras habilidades, las sociales, digamos encaminadas como a la interacción con mi entorno laboral y también mi familia. Otras, digamos, características o competencias que debe tener el psicólogo organizacional es la flexibilidad, la capacidad de planeación y organización en tiempos, tiempos de respuesta también, porque a nosotros los psicólogos nos van a exigir por parte de gerencia o dirección que respondamos ante las necesidades o requerimientos que están buscando. Entonces tenemos también que oportunamente tener un sentido de urgencia para dar cumplimiento a esto.
Entonces es como esa organización y esa habilidad que yo debo tener y la proactividad y la generación de nuevas ideas, ser una persona propositiva. Bueno, doctora, y yo sí quisiera pedirle, a ver, como que usted me hiciera una síntesis, entonces, de qué perfil debe tener un psicólogo organizacional? Bueno, el perfil, primero un profesional, ya sea en pregrado, pues que cuente y cumpla con las características mencionadas anteriormente o las que exige como tal la organización, porque todos tienen sus políticas y su cultura diferente. Entonces, esto creería que primero eso, indispensable, tener como la pericia, la trayectoria laboral y una formación, ya sean capacitaciones, diplomados o seminarios que me van a ayudar a mí a proporcionar o a desarrollar herramientas para que se haga un buen proceso. Yo como psicóloga organizacional dentro de la organización, entonces pueda liderar y ejecutar esos proyectos. Entonces, deben ser las características, una persona con tacto, es decir, saber manejar las situaciones, cómo comunicarlas hacia el otro dependiendo de las inconformidades que tenga. Y nada, pues tener la actitud de servicio, porque de alguna manera eso está anclado pues con el beneficio de la comunidad y lo social, entonces el prestar ese servicio también a la organización y a las personas interesadas. Ah, bueno, doctora. ¿Y en qué área se puede desempeñar un psicólogo organizacional? Las áreas que se puede desempeñar ya, pues como les decía, en el área de reclutamiento y selección, en el área de formación, en el área pues como tal, digamos, apoyando procesos estratégicos o digamos en compensación que tiene que ver con el salario, como tal el desembolso de los sueldos, del salario, también participación en bienestar laboral y salud, seguridad y salud en el trabajo. También cumple un rol importante en la prevención de riesgos y mitigación de estos. Bueno, doctora, a mí me nace ser un poquito curiosa y sí me gustaría saber a usted qué la llevó a enfocarse por el área organizacional. Bueno, a mí me motivó fue, además del estudio del comportamiento del ser humano en las organizaciones, como el rol social, porque de alguna manera como psicólogo organizacional uno está ayudando a la comunidad, uno está convocando a personas a que se integren y hagan parte de una organización para que trabajen y eso a su vez pues trae beneficios a la familia de ellos, entonces digamos está encaminada también como a ayudar al otro, eso más que todo me motivó, entonces cómo también le puedo ayudar a la persona a concientizar de sus herramientas internas y cómo potencializar esas herramientas en su área laboral. Bueno, doctora, ¿y qué información preliminar debe tener antes de empezar a buscar candidatos para dicho puesto? Antes que nada, pues conocer el cliente, conocer a las personas al que yo le voy a proporcionar el personal, porque hay clientes internos y externos. Los clientes internos son los que están ahí dentro de la compañía o la organización y el externo es los que están, digamos, ejemplo, en las empresas de servicios temporales, el que me está exigiendo a mí. Pueden ser pues varios sectores del mercado laboral, entonces digamos que de alguna manera se proporciona el personal idóneo para las necesidades, satisfacer esas necesidades del cliente. Entonces, ante eso, yo debo tener claridad del perfil del cargo. Entonces, hay formatos estructurados en donde cada una organización tiene establecido, en donde está definido, está estipulado los estándares que se requieren o características de la persona que yo voy a buscar, el profesional que yo voy a buscar. Entonces está como tal la experiencia laboral, su formación académica, experiencias o digamos formaciones no formales como capacitaciones, cursos o seminarios, características personales, habilidades blandas o habilidades que se adquieren por medio de la experiencia y como tal
ya, digamos, tener una claridad de todo este abordaje mediante el perfil de cargo. Entonces, todo lo que está ahí contenido es principal para yo poder iniciar a hacer un reclutamiento y selección de personal. Es básico que tengamos claro también esto, digamos, las necesidades, como les decía, para satisfacerlas a los clientes, ya sean internos y externos, conociendo como tal las descripciones requeridas. Doctora, yo quisiera preguntarle, ¿no?, si existe un formato específico para hacer una entrevista organizacional como tal. Bueno, entonces, no existe un formato establecido que se aplique para todas las organizaciones igual, no. Existen diversos formatos que precisamente diseñan las organizaciones. Internamente es un manejo que se da para poder iniciar los procesos de selección. Entonces, ¿cómo inicia el proceso de reclutamiento y selección? Primero hacemos la convocatoria, la publicación de la oferta laboral, ya una vez pues conociendo y sabiendo qué es lo que vamos a solicitar o qué nos están requiriendo por parte de gerencia. Entonces, una vez que yo publique las ofertas laborales, iniciamos el proceso de reclutamiento. Reclutamiento es captar, como te decía en un momento, ese personal idóneo. Entonces, ¿cómo comienza? Por medio de las publicaciones que hacemos en el SENA, en Computrabajo, en elempleo.com o en plataformas de universidades, empezamos a revisar detalladamente los candidatos o aspirantes que se han postulado por medio de estas plataformas. Una vez que tengamos el personal capturado, digámoslo de esta manera, ya elegido, las hojitas de vida filtradas, entonces empezamos a contactarlos, los citamos a entrevista. Una vez que empieza la entrevista, ya se hace una interacción presencial, en donde iniciamos, puede ser con varios tipos de entrevistas. Te voy a informar cuáles son estos tipos. Uno de estos pues puede ser la entrevista por competencias. La entrevista por competencias son preguntas abiertas que tú ya debes tener estructuradas en un formato diseñado por ti o la organización, como les decía, un manejo interno que se le da. Entonces, una vez que esté la entrevista estructurada, son preguntas abiertas orientadas a identificar por medio de situaciones vivenciales de los candidatos aspirantes en el momento de verbalización o el discurso, que nos va dando luces de estilos de personalidad o manejo de situaciones, o como les decía, identificar qué competencias tiene la persona que me pueden servir a mí para el cargo que estoy buscando. Una de estas, entonces, la entrevista por competencias. Otra es el Assessment Center. El Assessment Center es un conjunto amplio de técnicas que empleamos los psicólogos también para identificar habilidades y competencias. Habilidades ya sean personales, habilidades, es decir, digamos arraigadas como tal, que son propias de cada ser humano, o las competencias que nosotros adquirimos por medio de la experiencia, las habilidades. Las competencias también se pueden identificar. Entonces, dentro de ese conjunto de técnicas están los estudios de caso. Se plantea entonces, se elabora un caso, puede ser algo hipotético o algo pues relacionado con alguna empresa, o algo relacionado con la vida cotidiana de las personas. Otra es la bolsa de papel, que consiste pues en una bolsa como tal, meter varios papelitos en donde hay varias, digamos, preguntas que están orientadas también al área laboral o personal. ¿Cómo enfrentan entonces las personas dichas situaciones? Pues también una técnica de estas es el juego de roles, ¿sí? Entonces un role playing en donde pues también el psicólogo pone a interactuar a los candidatos entre ellos mismos, y ahí pues se identifican dichas habilidades y competencias. Entonces el Assessment Center es una técnica pues que se hace a nivel grupal, porque dentro del grupo como tal se pueden identificar 3 o 2 personas que más se ajusten al perfil que yo estoy buscando.
Otra técnica de entrevista es la entrevista experiencial por medio de unas fichas que se exponen sobre la mesa en que yo evalúo al aspirante. El evaluador empieza a indagar sobre aspectos de su vida personal por un lado y al mismo tiempo evaluar otros aspectos que pueden ser su salud, puede ser su entorno familiar, crecimiento personal, desarrollo profesional, trabajo, diversión que hace en su tiempo libre, sus hábitos y también pues sus amistades. Entonces de alguna forma son aspectos que me llevan a mí a hacerme un concepto de las características de personalidad del candidato o el aspirante. Por otro lado, pues están los formatos en cuanto pues ya digamos que tienen que ver con el bienestar laboral, están encaminados como al clima laboral, cómo se vivencia, entonces también se aplican formatos digamos ya por parte de ARLs que son como un apoyo para las entidades o las empresas, riesgos laborales, entonces digamos que también hay formatos ya pues estructurados por parte de ellos o por parte de la organización. Esos son más que todos los instrumentos o encuestas que se aplican pues de acuerdo a la motivación o satisfacción de los colaboradores en la organización. Bueno, doctora, entonces los aspectos que evalúa un psicólogo organizacional para un aspirante, ¿cuáles son? Bueno, como yo les decía hace un momento, cada empresa tiene sus políticas, entonces, ¿qué evaluamos los psicólogos organizacionales? Aspectos, digamos, físicos de la persona. ¿Por qué? Un ejemplo, si tú estás trabajando una temporal o una empresa de consumo masivo, vas a buscar chicas que tengan ciertos prototipos o cumplan con ciertas características, que sea alta, aspecto físico agradable o bonito, que genere pues impacto hacia el consumidor, de cabello negro, bien arregladita. Entonces, eso es un ejemplo para que tengan ustedes en cuenta. Para tenerlo en cuenta al tiempo Exacto. de hacer una entrevista. Exactamente, eso es uno de los aspectos que miramos, ¿sí? Dependiendo de las exigencias del cargo. Otro aspecto pues el lenguaje verbal y no verbal. Mediante la entrevista entonces hay un discurso, ¿no? Por parte y parte, pero estamos evaluando es al aspirante, entonces por medio del discurso, lo que él me verbalice o me comunique, esa información que me transmite, se pueden identificar varias cositas, aptitudes, competencias, habilidades, creencias y valores de la persona. Otro pues aspecto, la presentación personal es fundamental. Digamos, tener una presentación muy neutral que represente objetividad, seriedad y formalismo. Entonces, por ejemplo, pues puede ser que en una entrevista las mujeres no lleven minifalda o escotes, digamos los pantalones blancos, puede ser ropa muy de pronto ligera o muy transparente, digamos eso puede interferir en un proceso de selección. En los hombres pues sí, no necesariamente con el plus, pero sí mantener una presentación muy adecuada que refleje lo que pues está representando en el cargo que yo quiero buscar. Entonces, zapatos embolados, camisa bien planchadita, bien arreglada. Y pues las mujeres también en su aspecto, digamos, de autocuidado, las uñas limpias, el pelo impecable, un maquillaje pues muy neutro, muy suave, que no genere impacto, que no genere de pronto destacarse o llamar la atención. Bueno, doctora, y en términos generales, entonces, usted, en su opinión, me podría decir por qué es importante el enfoque organizacional para la psicología. Bueno, es muy relevante en el sentido de que en la organización estamos compartiendo con otras personas. Es también, digámoslo de alguna manera, parte de nuestra familia. Entonces, es la manera como yo voy a transmitir o cómo me voy a comunicar con mis compañeros de trabajo, y de alguna manera eso me proporciona a mí una motivación interna para yo continuar allí. Eso me va a traer beneficios, como les decía, como persona profesional, y no solo va a beneficiar a la comunidad, también a mi familia.
Entonces es un componente bastante importante el psicólogo en la organización, porque pues vela precisamente por ese talento, por potencializar, por encaminar, por impulsar y motivar a las personas, ¿sí? No solo identificar falencias, sino también identificar habilidades, identificar aspectos positivos que pueden proporcionarle el trabajador a la empresa como tal, y así sea recíproco la empresa al trabajador. Entonces es un aspecto supremamente importante en cuanto pues la conducta que yo debo tener con mis superiores también, con las personas que yo tengo a cargo, y todo eso está muy arraigado a la motivación, como les venía diciendo, al qué puedo dar ya yo como persona y profesional, hasta dónde puedo llegar, ser consciente de mis alcances y mis deseos personales y cómo poderlos compartir con el otro. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. De verdad, Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.